Muy bien, muy buenos días con todos, excelente inicio de semana. Bienvenidos a la antepenúltima clase. Muy bien, hoy día es nuestra clase 6 de un total de 8 clases, así que en vista de que hemos avanzado con relativa continuidad y a un buen ritmo, yo creo que nos va a alcanzar tiempo para hacer un poquito más allá de lo que se ofreció originalmente en el sílabo. Claro, luego de haber cumplido todo lo que el sílabo nos exigía. Muy bien, creamos nuestro directorio de trabajo y dentro de nuestro directorio de trabajo vamos a crear nuestro archivo de Google Colaboratorio. Ah, con respecto a las prácticas, bueno, en cada publicación que hice decía de manera bastante clara y precisa la fecha de cierre, ¿ok? Pero entiendo de que tal vez algunos han tenido algo que hacer, así que hacia el final del curso, cuando publique el final, dejaré abiertas las evaluaciones. ¿Ok? Muy bien. Empecemos entonces. A ver, ya sabemos cómo estructurar código, ya sabemos cómo tomar decisiones, ya sabemos cómo comentar, ya sabemos estructuras repetitivas, ya sabemos lo básico, el core, por así decirlo, de este lenguaje de programación. ¿Ok? Con eso, ya desarrollado, ya visto, permítanme recomendarles algo de literatura. Los libros del señor Hans Peter Lantanger. Me parece que la vez pasada, sí, este de acá, Springer, lo tiene como un open book, este libro, Programming for Computations. ¿Ok? Entonces, yo creo que ya no van a tener inconveniente en desarrollar ese librito. ¿Ok? Es muy, muy bueno, la verdad. Empieza bastante de manera muy básica, muy autocontenida, y luego llega hacia el final del libro a ver cosas ya un poco más interesantes. ¿Ok? Por más de que el libro lleve por subtítulo Python 3.6, en realidad sirve para lo que nosotros estamos haciendo en el curso. ¿Ok? Ahí está, empieza con cosas sumamente sencillas, pasa por los loops, los bucles, for, while, el if, lo que vamos a ver hoy día, funciones, más cosas de Python, y a partir de hasta el capítulo 5 no van a tener inconveniente en desarrollar, ¿ok? Ya a partir del capítulo 6 ya requiere un poquito más de práctica, pero también no van a tener ningún inconveniente en desarrollar esos capítulos, ¿ok? Entonces, ese sería el libro que les recomendaría para que continúen aprendiendo. Muy bien, dicho ello, empecemos. A ver, vamos a ponerle un script, un nombre a nuestro script. Y vamos a conectarnos a la pequeña máquina virtual que nos da Google. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar viendo el día de hoy la creación de funciones. ¿Ok? La definición de funciones en Python. Es algo sumamente sencillo. La idea es la siguiente. Empiezas con la palabra reservada de, el nombre de tu función, ¿ok? Entre paréntesis, el o los argumentos,
Esa línea, al igual que las estructuras que ya hemos visto, termina con dos puntos y de manera indentada, como ya es de esperar, el conjunto de sentencias que va a ejecutar nuestra función. ¿Ok? De manera opcional, si necesitamos que la función devuelva o retorne algún valor, ¿ok? Utilizamos la palabra reservada read. Y eso es lo que nos va a permitir crear justamente funciones. ¿Ok? Muy bien. A ver, un ejemplito sencillo. Primera función. Vamos a llamarle eh, cálculo área. Va a recibir tres argumentos. Vamos a ponerle lado 1, lado 2, lado 3. Termina con dos puntos. Ok, y si, perdón, cálculo área. Vamos a ponerle documentación a esta función. Eso se logra con los docstring. Acá vamos a decir que función que calcula el área de un triángulo. ¿Está? Entonces, lo único que hacemos es utilizar la fórmula que se llama, a ver, cálculo área triángulo, Wikipedia. Ahí está, la fórmula de nombre. Ajá, esta de acá. Semiperímetro y listo. Muy bien. Entonces, lo que primero hacemos es calcular el semiperímetro. Vendría a ser lado 1 más lado 2 más lado 3. Eso lo dividimos entre 2. Luego dice que esa área la vamos a calcular como S multiplicado por S menos lado 1. Eso multiplicado por S menos lado 2. Y finalmente S menos lado 3. Y todo elevado a la 1/2, la raíz cuadrada. Listo. Entonces esta función lo que va a retornar es justamente esa variable área. ¿Ok? Esa variable área. Ya está. Listo. Entonces, en esa celda voy a definir esa función. Obviamente tengo que ejecutar la celda para que la función ya esté disponible. Una vez que ejecuté la celda, ya sabemos que eh, este check a la izquierda verifica justamente que el código de todas las celdas sigue ejecutado sin problema alguno. Así que luego podemos hacer una primera prueba. Vamos a calcular usando la función cálculo área. No sé, pues 12, 17, 21 como argumento. Ejecutamos y ahí está. Eso sería el área de ese triángulo. ¿Ok? Eso sería el área de ese triángulo. Muy bien. Listo. Pero así como una función puede devolver un valor, una función también puede devolver varios valores. ¿Ok? Por ejemplo, función que calcula el área y el perímetro, función que calcula el área y el perímetro de un pues, rectángulo. ¿Ok? Dados los lados. Sí. Entonces, vamos a definir mi función cálculo área perímetro. Este es el nombre de la función. Entre paréntesis, los argumentos de esta función, vamos a ponerle base y altura. Esa línea termina con dos puntos y calculamos, ¿no? Vamos a poner acá perímetro. Vendría a ser como 2 veces la base más 2 veces la altura. Y el área sería
base por altura. ¿Ok? Entonces, mi función lo que retornaría justamente es la variable perímetro y la variable A. Nuevamente, cargamos el código fuente de esa celda y podemos ejecutar una prueba. Prueba de cálculo área perímetro. Ah, simple. A B le voy a definir el valor de 12.8. A H le voy a asignar el valor de 9.81. Voy a poner A1, perdón, C1, A1 a los valores que devuelve mi función. Cálculo área perímetro de argumentos justamente B, que representa la base, y H a la altura. Y luego ya yo puedo imprimir, ¿no? También con un docstring, yo podría decir, ¿no? El área o el perímetro. El perímetro es dos puntos, un número punto flotante con tres cifras en la parte decimal. Y de manera análoga, el área es también un número punto flotante con tres cifras en la parte decimal. Una vez hecho ello, especifico qué variables voy a imprimir, ¿no? Sería primero la variable P1 y luego la variable A1. Ejecutamos y ahí está. ¿Ok? Como es de esperar, tanto la variable base como la variable altura también inclusive podría ser ingresado por el usuario. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Otro ejemplito, por ejemplo. Dada una cadena de caracteres, dada una cadena de caracteres y un carácter, calcular el número de veces, el número de veces que aparece ese carácter en la cadena de caracteres. Ah, ya. Entonces mi función básicamente cuenta. Vamos a ponerle cuenta caracteres. El primer argumento es una cadena de caracteres. Vamos a ponerle cat, cadena. Y el segundo argumento básicamente es un carácter. Vamos a ponerle carácter. Ya está. Esta línea termina con dos puntos y luego ya empieza el propio código fuente de la función. ¿Ok? Ah, ojo, buena pregunta veo acá de Oscar. Eric. Eh, estas funciones que se crean en este script solo se pueden usar en este script, lo cual tiene mucho sentido porque sabemos que en Google Colab, si es que abrimos otro script, Google Colab nos asigna otra computadora a ese otro script. Entonces, obviamente, al ser computadoras diferentes, no va a haber acceso a las funciones de otro script. ¿Ok? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi función? Básicamente, vamos a devolver la variable num veces, que la va a calcular como a cadena. Le voy a aplicar el método count y le voy a pasar como argumento carácter. Y eso es lo único que va a devolver mi función. Num veces. ¿Ok? Eso es lo único que va a devolver mi función. Muy bien. Ejecutamos esa celda, verificamos que no ha habido problema alguno y podemos utilizarlo. ¿Ok? Eh, definamos una cadena. Definamos la variable cat, que sería, esto es una prueba para la función definida en la sexta clase.
Listo. Entonces yo voy a llamar. Vamos a poner a la variable C, o no, la variable A, le voy a poner como el output de mi función cuenta caracteres, cuyo primer argumento es cat y cuyo segundo argumento va a ser A. De manera análoga, voy a contar E como mi función cuenta caracteres del carácter cat con la segunda vocal E. Y lo mismo, voy a calcular el número de veces que aparece la vocal I, el número de veces que aparece la vocal O. Y finalmente el número de veces que aparece la vocal U. Listo. Y luego puedo decir, ¿no? En un docstring, el número de veces que aparecen las vocales es tal. Acá, número de veces, abajo, vocal, vocal A va a ser un número entero. Vocal E va a ser una variable también de tipo entero. Vocal I también va a ser una variable de tipo entero. Vocal O, una variable de tipo entero. Y finalmente vocal U, una variable de tipo entero. Ya está. Todos esos enteros que buscamos están en las variables justamente A, E, I, O y finalmente U. Ejecutamos y ahí está, ¿no? Entonces, en esa cadena bastante pequeña, podemos contar cuántas veces aparece justamente cada una de las vocales. ¿Ok? Muy bien. Ah, les repito lo que les dije al inicio, ¿no? Para los que no han podido dar las primeras prácticas, no se preocupen. Al final del curso, cuando publique la evaluación final, les voy a dar oportunidad, voy a abrir esas evaluaciones, ¿ok? Para que no tengan inconveniente. Por otro lado, por el tema de los pagos y todo lo demás, no se olviden de que eso tienen que comunicarse con Madaí. Creo que inclusive en el grupo Madaí les dijo que se comuniquen, a ver, bueno, en el Facebook, ¿no? O que se comuniquen con Juan Diego. ¿Ok? Ellos, Madaí y su equipo son los que ven todos esos temas. Yo simplemente dicto y mi utilidad termina ahí. Sí, abriré todas las prácticas. ¿Ok? Por eso no se preocupen, para que tengan oportunidad de ganarse su nombre. Muy bien, ya está. Entonces, trabajar con funciones es relativamente sencillo porque básicamente empaquetamos la lógica que busquemos. ¿Ok? Ahí es donde vamos a meter pues el uso de módulos, la estructura de decisión, el for y todo lo demás. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, analicemos, ¿ok? Al tipo de dato lista. El tipo de dato lista. ¿Ok? Es uno de los ejes de Python. Muy bien. En primer lugar, ¿cómo se define? Corchetes. ¿Ok? Corchetes. Vamos a crear la variable x1 como corchetes. Eso tal cual ya me define una lista. ¿Cómo puedo verificar qué tipo de dato es x1? Pues con nuestro ya conocido función type. ¿Ok? Digamos type de la variable x1.
Y justamente eso nos va a comunicar que esa variable x1 justamente es una variable de tipo list. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Pero claro, así como puedo crear una variable de tipo lista sin elementos, como x1, también puedo crear una variable de tipo lista con elementos. ¿Ok? Por ejemplo, x2, corchetes, puede ser 12, true, false, untrue, 12 elevado a la 0.35, el complejo 12 más 6 veces j, ¿ok? Si es que obviamente he cargado RND, también puedo utilizar alguna de sus funciones. Ya está. Y puedo mostrar en la misma celda justamente esa variable x2. Ahí está. ¿Ok? Entonces, hasta el momento ya sabemos que un dato de tipo lista se define con corchetes. Sus elementos pueden ser de naturaleza heterogénea, es decir, uno puede ser un entero, otro puede ser un booleano, otro puede ser un punto flotante, un complejo, naturaleza heterogénea. Y los elementos se separan por comas. ¿Ok? Ya está. Ahora, por ejemplo, puedo definir una función, definamos una función que dado un número entero, genere ese número entero de... No, todavía. Mejor primero con las operaciones. Operaciones con listas. A ver, fundamentalmente las listas tienen asociado dos operaciones, ¿ok? Ambas binarias. La operación más, que es la operación de concatenación. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Agarra una variable de tipo lista, opera con una variable de tipo lista y el resultado es una variable de tipo lista. ¿Ok? Concatena. La operación asterisco es una operación de repetición. ¿Ok? Esa operación recibe ya sea un entero, opera con un dato de tipo lista y el resultado es un dato de tipo lista. ¿Ok? ¿Cómo así? De la siguiente manera. Por ejemplo, eh, yo voy a concatenar la lista 12, 14, 9, 2 con la lista 2, 5, 1, 19. ¿Ok? Ese resultado es una lista. Obviamente la puedo almacenar en una variable. Ahí está. Ya está. Y de manera análoga, yo puedo definir x4 como 5 veces x3 y mostrar x4. Y ahí está. ¿Ok? Se repite. Otro iterado. ¿Ok? Asociado a las cadenas de caracteres, a un objeto de tipo range, una lista también tiene esa propiedad. ¿Ok? Es un iterable. ¿Está bien? Claro está que para acceder a sus elementos voy a utilizar la misma sintaxis. ¿Ok? Por ejemplo, el primer elemento. El primer elemento de X3 sería X3, corchetes, índice 0.
Ahí está. ¿Ok? El penúltimo elemento de X5. El penúltimo elemento de X5 sería X5 corchetes menos 2. Ajá. X5 no existe. X4 es la que había creado, ¿no? Ahora sí. Ese es el penúltimo elemento de X4. ¿Ok? Igual, ¿no? Si yo quiero los primeros 5 elementos de X4, de X4, ¿cómo sería? X4 corchetes desde el inicio hasta el quinto elemento. Yo sé que el quinto elemento es 4, pero como ese numerito está a la derecha de los dos puntos, le sumo 1. Ejecutamos, y eso me da los primeros 5 elementos de X4. ¿Ok? O los últimos 3 elementos de X2. Últimos 3 elementos de X2. ¿Cómo sería? Desde -3 hasta el final. Ejecutamos, y ahí están los últimos 3 elementos de X2. ¿Ok? Ahí están los últimos 3 elementos de X2. Muy bien, muy bien. O por ejemplo, dada una lista como X4, a mí me interesaría saber cuántos de sus elementos son menores que 8. Entonces puedo implementar una función. Número de elementos menores que 8. O número de elementos de una lista menor de una lista, ese va a ser mi primer argumento, menores que un número punto flotante. Y ese va a ser mi segundo argumento. Ah, ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería mi función? Vamos a ponerle F1. El primer argumento dice que es una lista. Vamos a ponerle lista datos. Y el segundo argumento es un número nada más, ¿no? Entonces, de esa lista, yo quiero contar justamente el número de elementos que sean menores que la variable número. Ah, ya. Como es un iterable, yo puedo acceder a todos ellos. ¿Cómo así? Con un for, ¿no? Para todo elemento que está en mi lista de datos, si es que ese elemento es menor que num, entonces lo voy a guardar en una lista. O bueno, lo voy a contar. Pues una variable contador, que le inicializo en 0. Y cada vez que la expresión booleana de este if tiene como valor booleano true, a ese contador lo actualizo, sumándole 1. ¿Ok? Y lo que va a retornar mi función es justamente ese contador. Ejecutamos, está, y podemos probar. Mi función de nombre F1, que recibe como primer argumento X4 y como segundo argumento 8.3, me va a decir que 20 números son menores que 8.3. ¿Ok? Ya está. Pero obviamente Python también provee algunas funciones. Por ejemplo, la función len cuenta el número de elementos. ¿Ok? Cuenta el número de elementos. ¿Está bien? También nos provee para listas con valores numéricos la función min, la función max, la función sum.
Por ejemplo, yo puedo calcular el mínimo de los elementos que están en X4. Dije que es 1. ¿Ok? El mínimo de los, perdón, el máximo de los elementos que están en X4. 19. Y obviamente puedo calcular la suma de los elementos de la lista X4. Va a decir que es 320. ¿Ok? Eso quiere decir que de manera muy sencilla puedo calcular el promedio aritmético de los elementos que están en X4. ¿No? Sería la suma de los elementos de X4 sobre el número de elementos de la lista X4. Ejecutamos y ya está. ¿Ok? Listo. Muy bien. Pero tal vez la parte más importante que tenga un dato de tipo lista sea los métodos que le puedo aplicar. ¿Ok? Los métodos que le puedo aplicar. Para ello, necesito obtener la lista de métodos de interés. ¿Ok? Lista de métodos de interés de un dato de tipo lista. ¿Ok? Así como vimos en su momento que una variable de tipo cadena de carácter tenía un conjunto de métodos, y como lo explicamos en su momento, absolutamente todo objeto de Python tiene un conjunto de métodos, y de esperar que una lista también tenga un conjunto de métodos. Y como ya lo hemos dicho, para todos ellos utilizamos la función div de un dato de tipo lista, que puede ser X4 o puede ser inclusive X1. Los métodos están asociados al tipo de dato. De todos estos métodos, nuevamente, los que nos van a interesar son todos ellos, los que no tienen guiones bajos. Estos van a ser mi lista de métodos de interés. ¿Ok? Estos son los métodos que me va a interesar estudiar. ¿Ok? A ellos son los que vamos a desarrollar para comprenderlos bien. A ver, el método APEN, documentación. No sé qué es lo que hace, pero sí sé acceder a la documentación. Documentación del método APEN. Ah, ya, sería help de alguna variable de tipo lista punto el método. A ver, ah, ya. Dice que agrega un objeto. Ya sabemos que en Python un objeto puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Por ejemplo, originalmente X1 no tiene elemento alguno. ¿Ok? Pero la documentación me enseña que yo le aplico el método append con algún objeto. Ya sabemos que en Python, literalmente hablando, todo es un objeto. ¿Ok? Todo es un objeto. Entonces, yo le puedo agregar un número punto flotante. Luego le puedo agregar, por ejemplo, una cadena de caracteres, que creo que era la variable cat. ¿Ah? Luego le puedo agregar un número complejo y así. ¿Ok? Al final, cada aplicación del método append justamente agrega un elemento. ¿Ok? Entonces, otro ejemplito también bastante básico, ¿no? Eh, implemente, implementar una función que genere una lista con números aleatorios. Hay una función que genere una lista con números aleatorios. Ah, muy bien. Entonces vamos a crear make list. Ese es el nombre de la función, donde n es justamente
el número de elementos aleatorios que va a generar y que pues va a almacenar en un dato de tipo lista. ¿Ok? Entonces, como ya he sabido, empezaríamos con una variable de tipo lista, sin elemento alguno, y para cada i que esté en el range de n, ¿qué es lo que haríamos? Pues simplemente a esa lista aplicarle el método append con un número aleatorio, ¿no? Rand int, por ejemplo, de 0 a 100. Ya está. Y lo que retornaría esta función sería justamente ese dato de tipo lista que hemos construido. ¿Ok? Cargamos el código fuente de esa función en memoria y ahora sí la podemos usar. Por ejemplo, generemos una lista con 600 números. Ah, ya. Simple. Llamo a mi función, makeList, y le pongo como argumento 600. Y eso me va a retornar una lista. Vamos a almacenarlo en la variable lista 1. ¿Ok? Obviamente, para lista 1 yo puedo contar el número de elementos para verificar que justamente lista 1 está compuesto por 600 elementos. ¿Ok? Ya está. Claro, yo acá puedo pedirle cualquier filtro sobre los elementos de esa lista, ¿no? Puedo implementar una función para que me cuente el número de elementos múltiplo de 3. ¿Ok? Voy a implementar una función para que me separe a todos los números pares en otra lista. ¿Ok? Ya hemos aprendido a trabajar con iterables, así que una lista es simple y llanamente un iterable que, como vamos a ver, tiene muchísimas propiedades. ¿Ok? Muy bien. Siguiente método, el método clear. Método clear. A ver, igual, primero documentación. Sería help de un objeto, como por ejemplo x1, punto método clear. Ah, ya, era de esperarse. La misma palabra nos lo dice todo. Remueve todos los elementos de una lista. Eso quiere decir de que si x1, por ejemplo, ahorita tiene esos elementos, cuando yo le aplique el método clear, perdón, hasta todas las paréntesis, ahora x1 ya no va a tener elemento alguno. ¿Ok? Como bien lo explica la documentación, remueve todos los elementos. Listo. El método copy. El método copy. Igual, empezamos con la documentación. Sería help de un objeto cualquiera, por ejemplo, x2, de tipo lista, punto método copy. Ahí claro, retorna una copia independiente. Ya, claro, ¿qué es lo que pasa? A ver, nosotros estamos acostumbrados a crear copias de la siguiente manera, porque así se hacen los lenguajes de programación eh, compilados. ¿Ok? Así ya creé una copia de x2 en x2 copy. Efectivamente, no puedo verificar que x2 copy tiene los mismos elementos que x2. Ya. Pero ¿qué pasa si a la copia le modifico un elemento? Por ejemplo, el último. Modifiquemos el último elemento. Ya está. A ese último elemento ahora le voy a asignar 0. Mostremos x2 copy. Y efectivamente, ¿no? Ese último elemento ahora tiene el valor de 0. Ya. Pero mostremos ahora la lista original. Vemos que también ha sido modificado el último elemento. ¿Ok? En realidad, al ser Python un lenguaje de programación de tipado dinámico, este tipo de casos básicamente lo que hace es
crear una especie de enlace directo a la variable original. Por eso es que si modificas uno de ellos, el otro también se ve modificado. ¿Ok? Para eso es que justamente existe el método copy. Entonces, la forma correcta de crear una copia de una lista es mediante el método copy. ¿Ok? Yo puedo crear, por ejemplo, creo que teníamos X3, ¿no? Sí, podemos crear X3 copia simplemente aplicándole a X3 el método copy. ¿Ok? Y si luego yo modificara, ¿ok? Modifiquemos el antepenúltimo elemento de X3 copia. ¿Ok? De él yo voy a modificar el antepenúltimo elemento y le voy a poner 12. ¿Ok? Mostramos X3. Ahí está. Ya modificó el antepenúltimo elemento. Y ahora mostremos la variable original. No se ha visto modificada. ¿Ok? No se ha visto modificada. ¿Está bien? Pero esa es la manera correcta de crear una copia de una lista. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Ahora, el método count funciona igual que para una lista, que para una cadena de caracteres. Documentación del método count. Sería count de una lista cualquiera, punto método count. Ejecutamos y este nos retorna, al igual que para una cadena de caracteres, el número de ocurrencias de un valor en específico. ¿Ok? A X3 le aplico el método count para pedirle que me cuente el número de veces que aparece el valor 2. Ahí me dice que aparece 2 veces. ¿Ok? Me dice que aparece 2 veces. Ya está. Súper sencillo. El método extend. Vamos a ver que es similar al método append. Documentación. Help de una lista cualquiera. Método extend. Dice extiende la lista añadiendo los elementos de un iterable. El argumento que recibe ese método es un iterable. ¿Ok? Por ejemplo, X1 no tiene elementos algunos. Yo le voy a agregar mediante el método extend, ¿ok? Todos los elementos de una cadena. Ahí está. Y mostremos ahora X1. Ahí está, ¿no? Cada elemento de ese iterable se ha vuelto un elemento de esa lista. ¿Está bien? Ya está. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Obviamente, al ser una lista uniterable, eh, a X1, y nuevamente le aplico el método extend con el iterable X3, y nuevamente mostramos X1, entonces también se van a agregar los elementos de ese iterable. ¿Ok? Noten la diferencia que si a X1 yo le aplico el método append, ese argumento X3, lo que hace es agrega todo ese objeto al final. ¿Ok? Es decir, agrega toda esa lista. En cambio, extend agrega todos los elementos de ese iterable.
¿Ok? Esa es la diferencia entre el método append, ¿ok? Que agrega todo el objeto en sí, y el método extend, que agrega todos los elementos de ese iterable. ¿Ok? Ya está. El método index. Igualito, empezamos con la documentación. Una variable cualquiera, punto método index. ¿Qué es lo que hace este señor? A ver. Dice, retorna el primer índice donde aparece value. ¿Ok? Y dice que devuelve un value error si es que el valor, es decir, el argumento, no está presente. ¿Ok? Por defecto, por defecto, busca desde el índice 0 hasta este de acá. Pero yo puedo modificar ese argumento stop. ¿Ok? A ver, por ejemplo, creo que tenemos la variable lista 1, ¿no? Sí, con eh, 600 números generados de manera aleatoria. Ya, muy bien. A él yo le voy a pedir mediante el método index, la primera vez, ¿ok? El índice de la primera vez que aparece, por ejemplo, el número 99. Ya. La primera vez que aparece el 99 se da en el índice 15. ¿Ok? Entonces, a ver, lista 1, índice 15, ahí está el 99. Pero ¿cuántas veces aparece el 99? Para eso tenemos el método count. Ah, aparece 7 veces. ¿Ok? Aparece 7 veces. Entonces, tendría que implementar una estrategia para encontrar esos 7 índices. Por lo pronto, la documentación de index es sumamente clara. Devuelve el índice de esa primera vez que aparece ese valor. ¿Ok? Muy bien. Siguiente método. El método insert. Ya está. Igualito. Empezamos con la documentación. Una variable de tipo lista cualquiera, o x5, punto, el método insert. Ah, x5 no lo hemos creado, ¿no? El último, pues x4. Ese recibe. Ya. Y como era de esperar, ¿no? Inserta un objeto, ¿ok? Inserta el argumento object antes del argumento index. ¿Ok? Ah, ya. Ya, muy bien. Entonces, a x4, ¿ok? A x4, yo le voy a agregar mediante el método insert, ¿ok? Dice, antes de ese índice, ¿ya? Entonces, antes del primer elemento, le voy a agregar la cadena nuevo valor, ¿ok? Y mostremos x4. Entonces, ahí está, ¿no? Antes del antiguo primer elemento, le agrega nuevo valor, ¿ok? Ya está. Sí, súper entendible lo que hace estos primeros métodos, ¿ok? Ya está. Es método POP, método POP. Igual, empezamos con la documentación. Un objeto de tipo lista cualquiera, punto método POP. Ah, perdón, lista 1 es la variable. Ya está. Dice, remueve y retorna el ítem que corresponde al argumento index. ¿Ok? Y por defecto, el argumento index es -1, es decir, el último valor. Ah, ya. O sea, si por ejemplo a x3 yo le aplico el método pop, ¿ok? Sin argumento alguno,
por defecto va a eliminar el último valor. Efectivamente, ya eliminó el último valor. ¿Ok? Ya eliminó el último valor. Muy bien. Pero yo puedo decidir, ¿no? A X3, mediante el método POP, voy a eliminar la segunda componente. La segunda componente es la de índice 1. Y mostremos X3. ¿No? Antes, la segunda componente era 14 y luego seguía el 9. Ahora ya no hay ese 14. ¿Ok? Entonces, conociendo el índice, yo puedo eliminar valores. Puedo remover valores en específico para una lista. ¿Está bien? Ese es el método POP. Con el método POP puedo eliminar valores conociendo su índice. Con el método CLEAR, como ya lo hemos visto, remueve todos los valores de un dato de tipo lista. ¿Ok? Siguiente método, remove. A ver, el método remover. A ver, ¿qué hace este método? Empecemos con la documentación. Un dato de tipo lista, como por ejemplo X3, método remove. Muy bien. A ver. Ah, ya, este de acá, dado un valor, dice de que remueve la primera ocurrencia de ese valor. ¿Ok? La primera ocurrencia de ese valor. Solo la primera. Ah, ya. Por ejemplo, yo sé que de X3, en X3 se repite el 2. Yo quiero remover esa primera ocurrencia. Ah, ya. Entonces, al método remove le paso el argumento o el valor que quiero eliminar, remover de esa variable X3. ¿Ok? Mostramos X3, podemos ver que solo hay ahora un solo 2. ¿Ok? Ojo, este 2 que queda, obviamente es este cuarto elemento del anterior valor de X3. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Entonces, tengo pop, pop recibe un índice, tengo remove, remove recibe un valor y siempre tengo que recordar que remueve, elimina solo la primera ocurrencia de ese valor. ¿Ok? Ya está. Siguiente método, reverse. Método reverse. Igual, empecemos con la documentación. Un dato de tipo lista cualquiera, punto, método, reverse. ¿Qué es lo que hace este señor? Ah, ya. Reverse, in play, es decir, modifica el objeto. No es que genere una copia con los elementos en sentido opuesto, ¿ok? Sino modifica el objeto. ¿Ok? Afortunadamente, como estamos viendo, la documentación es excesivamente clara. ¿Ok? ¿No? Remove, remueve solo la primera ocurrencia de value, donde value es el argumento. Pop, ¿ok? Remueve y retorna el ítem que especificamos en el argumento index. ¿Ok? Entonces, la documentación es en exceso clara. Por ejemplo, si ahorita X1, ¿qué valor tiene? Ya no, muy grande para poder observar. Juguemos con X3. Ya, ahorita X3 tiene esos elementos en ese orden. ¿Ok? Si a X3 yo le aplico el método reverse, noten que este método no tiene argumentos y muestro nuevamente X3, pues ya ha sido ordenado en sentido inverso justamente todos los elementos de X3. ¿Ok? Ya está. Muy bien.
Listo. Eh, Finalmente, el método sort. Método sort. Documentación. Una lista cualquiera, x4, punto método sort. A ver qué dice. Ah, ya. Ordena la lista en un orden ascendente y retorna none. Dice que el ordenamiento es in place, es decir, modifica el objeto al cual se le aplica. ¿Ok? Dice que es in place y es estable. Esto es, el orden de dos elementos iguales se mantiene. Ya está. Dice de que si se aplica una función, si se le otorga una función key, se aplica sobre cada lista. Ah, ya. Bueno, ya eso es. Ya, pero sort. Ah, muy bien. Obviamente, para que pueda haber un ordenamiento, estos tienen que, o esta lista tiene que tener elementos de naturaleza numérica, porque si no, obviamente no va a haber ordenamiento. Lo hace in place, eso quiere decir de que si a este original x3 le aplico el método sort, ¿ok? Le aplico el método sort, nuevamente muestro x3, ya están los elementos ordenados, ¿ok? Ya están los elementos ordenados. Entonces, pero ya perdí el orden original, ¿ok? Ya perdí el orden original, ¿está bien? Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿está bien? Hay que tener en cuenta ello. Muy bien, ya está. Y literalmente, con esta pequeña cantidad de métodos, con las operaciones que se puede hacer con una lista, se pueden hacer muchísimas, pero muchísimas cosas, ¿ok? Tanto así que un objeto de tipo lista sirve para construir objetos, por así decirlo, más poderosos, ¿ok? Como por ejemplo, si desarrollan el libro de Hans-Peter Lantangen, en algún momento pues llegan a ver el módulo NumPy, donde justamente se implementa todo lo que es álgebra lineal. Y la forma de construir esos objetos poderosísimos, esos objetos n-dimensionales, es justamente mediante o en base a estos objetos súper sencillos llamados datos de tipo lista. ¿Ok? Datos de tipo lista. Claro, ¿no? Eh, a ver, yo sé que pop me remueve la primera vez, ¿no? Pop me remueve, no, perdón, a partir de un índice. Ah, ya. Pero ¿cómo conozco los índices si es que yo me quiero quedar solo con una vez de un valor que se puede repetir muchas veces? Ah, ya, para eso tengo count. ¿Ok? Para eso tengo count. Entonces ya es cuestión nada más de combinar. ¿Ok? Eh, por acá Walter pregunta, ¿no hay alguna función para ordenar una lista de strings? Bueno, en función de qué lo vas a ordenar, ¿no? Cuando son numeritos es fácil porque el ordenamiento es natural. ¿Ok? Pero si quieres ordenar una lista de strings, ¿en función de qué lo vas a ordenar? La primera letra, la última letra. Claro. ¿Cuál es la métrica ahí? ¿Ok? O tú tienes muchísimas matrices o muchísimos vectores y tú los quieres ordenar. ¿Cómo lo ordenas? ¿En función de la norma? ¿En función del valor absoluto del mayor, o perdón, del menor de sus autovalores? ¿En función de qué lo ordenas? Tengan en cuenta de que nosotros hablamos de ordenamiento para números reales. ¿Ok? Para números reales. El ordenamiento para objetos como vectores, como matrices, como cadenas de caracteres, en realidad lo que hay que definir es justamente en función de qué lo vamos a ordenar. Y ahí lo único que requerimos es definir eso, esa métrica, e implementar justamente una relación de orden considerando esa métrica. Creas tu pequeña función y se acabó. Listo.
Y hemos visto también que puedo utilizar las listas junto con todos sus métodos para poder crear nuevas cosas, ¿no? Hemos implementado al inicio una función que básicamente eh, te genera, ¿ok?, una lista con números aleatorios, ¿no? Podemos crear tal vez por ahí una función que a partir de un texto me genere una lista con palabras de ese texto. Palabras obviamente seleccionadas de manera aleatoria. ¿Ok? A ver, hagamos eso. A ver, entonces, dada, dada una cadena de caracteres, ¿ok?, implementar una función que genere una lista de palabras aleatorias. Ya está. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, consideremos nuevamente esa cadena que encontramos de los cuentos del maestro Julio Ramón Ribeiro. Cuentos Julio Ramón Ribeiro, que este de acá. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Ya, el primer cuento, La Molicie. A ver. Ah, la primera página nomás. ¿Ok? Copiamos eso. Esa va a ser nuestra cadena de entrada. Vamos a ponerle Molicie. Ya sabemos que lo definimos como un docstring. ¿Ok? Y ahí están todas las líneas de esa primera hoja. Voy a compartir nuevamente esa URL. Ya está. Muy bien. Entonces mi función lo que debe de hacer es generar una lista de palabras aleatorias. ¿Ok? Obviamente la función debe recibir como argumento justamente cuántas palabras aleatorias. ¿Ok? A ver, a ver. En primer lugar, esa cadena yo la puedo separar todas y cada una de esas palabras con el método split de una cadena. ¿Ok? Entonces, yo sé que Molicie es un dato de tipo cadena de carácter. A él le voy a pasar o le voy a aplicar el método split. ¿Ok? Y eso, como ya sabemos, no le llamé Molicie a la variable. Ah, no he cargado la celda, obviamente esa variable no existe. Entonces, cargamos la celda, una vez que la variable ya esté en memoria, ya recién ahí le puedo aplicar el método. Y ahí está. ¿Ok? Ahí está. Ya tengo una lista con el método split. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer mi función? A ver, vamos a llamarle crea, crea, no sé, a un conjunto de palabras, oraciones. No, una oración creo que sintácticamente hablando tiene un significado. Vamos a llamarle eh, crea, ya. A ver, un mensaje de la jefa. Buenos días, Maday. ¿Qué Maday, tal? Buenos días, ahora, buenos días con todos los presentes. En primer lugar, felicitarlos por continuar con este curso. Tenemos un saludo de parte de nuestro rector, el doctor Alfonso López Chao, quien es el promotor de estos cursos gratuitos que estamos dictando en la Universidad Nacional de Ingeniería, porque él está convencido de que ustedes son el futuro del país y que con estas capacitaciones van a ser mejores profesionales. La Universidad Nacional de Ingeniería, a través de su oficina de tecnología e información, cumple con su misión de llevar ciencia y tecnología para el desarrollo del país.
Quiero felicitarlos por acceder a los cursos que brinda la UNI, a todos ustedes por disponer de su tiempo libre para capacitarse en cursos completamente gratuitos como programación Python, Power BI o gestión de proyectos. Estos son solo una muestra de 20 cursos que la UNI está impartiendo, haciendo una campaña novedosa por llevar conocimiento y educación para todo el país. Los felicito enormemente y les aliento a que continúen con este programa. Muchos éxitos. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias nuevamente por participar. Listo. Muchas gracias, Maray. Muy bien. Bueno, para mí también ha sido una sorpresa ver el video del rector, así que a continuar. Muy bien, a ver. Muy bien. Bueno, entonces ya saben, todas las cosas de pagos, matrículas, todo lo no académico es con Maday y su equipo. Juan Diego creo que es el encargado de este curso, así que escríbanle, tengan un poco de paciencia, ya saben que son algo de 7.000, así que no es muy eficiente por ese lado, ¿no? Pero igual, sigan intentando. Ya, a ver, a lo nuestro. Entonces, lo que queríamos era, a partir de una cadena de caracteres, que la hemos almacenado en la variable Molicie, por el cuento del maestro Julio Ramón Ribeiro, lo que queremos es una función que nos genere una lista de palabras aleatorias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, función que genera una lista de palabras aleatorias, eh, a partir de una cadena de caracteres. Ya está. Muy bien. Entonces vamos a llamarle a esa función genera lista palabras. ¿Está? Vamos a especificar un número de palabras aleatorias y ahí está. Ah, bueno, una cadena, en este caso va a ser Molicie, y un número de palabras aleatorias. Es más, eso lo podemos poner como la documentación de la función en un docstring. ¿Ok? Cada cadena es una cadena de caracteres y la variable num vendría a ser un número de elementos de la lista general. Ya está. Y obviamente lo que retorna mi función es esa lista, ¿no? Ya, entonces, lo primero que necesito es el número de elementos, el número de palabras de esa variable cat. Vamos a ponerle num palabras. Sería el tamaño que va a tener cadena.split. Ya está. Entonces, justamente, desde 1 hasta num palabra, perdón, desde 0 hasta num palabras -1 son los índices. ¿Ok? Un total de num palabras, yo voy a elegir una cantidad num. Ya. Y de manera aleatoria, ¿no? Ya está. Entonces, yo diría algo así, ¿no? Para todo C que esté en el range de num, porque ese es el número de palabras que voy a generar una lista. Vamos a llamarle lista P. ¿Está? Entonces, ese número de veces yo voy a generar, en primer lugar, un aleatorio. Un aleatorio que va desde 0 hasta num palabras -1. ¿Ok? Vamos a definir ese índice como un aleatorio que va desde 0
hasta num palabras menos 1. Ya está. ¿Ok? Ese índice que he elegido justamente va a ser un elemento de esa cadena, de esa lista de palabras, que es cat.split. ¿Ok? De esa lista, yo quiero aquella que corresponde a ese índice. Y eso lo voy a guardar en la nueva lista que estoy creando. Y a lista P, punto, método AP. Ya está. ¿Ok? Al final, mi función, lo que va a retornar, que va a devolver, es justamente esa variable lista P. ¿Ok? Lista. Lista P. Ahora sí. ¿Ok? Ahora sí. Muy bien. Ejecutemos. Ya está cargada mi función genera lista palabras, así que ya la puedo usar. Acá le voy a pasar la cadena Molicie y vamos a pedirle una lista de 12 palabras. Ejecutamos y esas son las palabras que he elegido de manera aleatoria. ¿Ok? Esas son las palabras que he elegido de manera aleatoria. Si le pido, por ejemplo, una, ahí está, generó una de manera aleatoria. Ejecuto otra vez, otra palabra de manera aleatoria. Le puedo pedir 50. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Sí. Entonces, funciones, listas, estructuras de repetición, estructuras de decisión, ya me van a permitir hacer muchísimas cosas. ¿Ok? Vayamos con el siguiente tipo de dato. El siguiente tipo de dato es justamente un dato de tipo tupla. ¿Ok? Vamos a hablar acá acerca de el dato de tipo tupla. Ya está. A ver. Definición. Definición. Los datos de tipo tupla se definen con paréntesis. Por ejemplo, vamos a llamar Y1 a un dato de tipo tupla, por eso utilizo paréntesis, con una serie de elementos. ¿Ok? Y mostremos Y1. Ahí está. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien. Con respecto al acceso a sus elementos, no hay novedad. ¿Ok? De Y1 yo puedo acceder mediante corchetes al primer elemento, ¿ok? O al tercer elemento, o al último elemento, ¿no? Ya sabemos que si vemos los elementos de izquierda a derecha, el índice inicia en 0 y va aumentando, va subiendo de 1 en 1. ¿Ok? Por el contrario, si es que leo los elementos de derecha a izquierda, el último elemento es el de índice -1 y va disminuyendo de -1 en -1. ¿Ok? Y así. También puedo obtener los famosos slices, ¿no? Por ejemplo, los tres últimos elementos sería de -3 hasta el final. Eso me retorna, noten, un dato de tipo tupla con los tres últimos elementos. Los primeros tres elementos, dos puntos, los primeros tres elementos, ¿no? El índice del tercer elemento es 2, pero como está a la derecha en los dos puntos, siempre le sumo 1. Y eso me da los primeros tres elementos de esa tupla. ¿Ok? Listo.
Ya está. ¿Qué más? Si a Y1 de los primeros dos elementos yo lo concateno con Y1 de los últimos tres elementos, la operación binaria, ¿no? Igualito. Si yo quiero repetir los últimos dos elementos de Y1, como es de esperar, el resultado va a seguir siendo una tupla. Entonces, desde ese lado, ¿ok? Las tuplas y las listas tienen el mismo comportamiento, ¿ok? El acceso a sus elementos y esas dos operaciones básicas. Lo que cambia es los métodos, ¿ok? Los métodos de una tupla. Igualito, ¿sí? De un dato de tipo tupla, como por ejemplo Y1. Y acá podemos observar que los únicos métodos que no tienen guiones bajos son count e index. Entonces, la lista de métodos de interés para un dato de tipo tupla se reduce a solo dos. ¿Ok? ¿Eso por qué? Porque un dato de tipo tupla es un dato que no se puede alterar. ¿Ok? Es un dato que no se puede alterar. ¿Está bien? Así como se crea, así va a permanecer constante. ¿Está bien? El método count para una tupla, así como el método index para una tupla, hacen lo mismo que el método count para una lista y el método index para una lista. Pero igual veamos la documentación del método count para una tupla. Sería help, una tupla cualquiera como Y1, punto, método count. Hace exactamente lo mismo que el método count para una lista. ¿Ok? Método index. Igual, documentación del método index para una tupla. Help de una tupla cualquiera como Y1, punto, método index. Ejecutamos y de manera similar trabaja como el método index de una lista. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Entonces, por eso es que es habitual, como lo vamos a ver en el curso de Machine Learning, que se utilicen tuplas como argumentos de funciones. ¿Ok? Se utilicen tuplas como argumentos de funciones. Es más, cuando una función retorna más de un valor, ¿ok? Eh, Python lo empaqueta en una tupla. Cuando una función retorna más de un valor, Python lo empaqueta en una tupla. Obviamente esa tupla va a tener su primera componente, su segunda componente, y así sucesivamente. ¿Ok? Listo. Muy bien. Muy bien. Ya. Siguiente tipo de dato. El dato de tipo diccionario. ¿Ok? Que al igual que las listas también es muy requerido. Dato de tipo diccionario. Definición. Definición. Eh, Llaves. Vamos a definir el diccionario de uno, ¿ok? Usando llaves. Ya está. Yo puedo preguntar qué tipo de dato es. ¿Ok? Tipo de dato, type, esa variable de uno.
Ya está. El diccionario busca un poco generalizar la idea de que se repite en una lista y en una tupla. ¿Cómo así? Ya hemos visto que tanto para las listas y las tuplas, el acceso a los elementos es por intermedio de los índices. Y esos índices, como bien sabemos, son números enteros, predefinidos, ¿no? El primer elemento es el índice 0, el segundo elemento es el índice 1 y así sucesivamente. Un diccionario lo que busca es que el que viene a hacer las veces de índice, que en el diccionario se llama llave, puede hacer muchas cosas, usualmente palabras. Ahora, definamos otro diccionario. ¿Ok? Eso justamente va a permitir que un elemento en un diccionario esté conformado por un par. El par, llave, valor. Por ejemplo, este va a ser el primer elemento. Este primer elemento le voy a asignar el valor de 2. Luego, el segundo elemento. A ese segundo elemento le voy a asignar el valor de 11. Tercer elemento. A ese tercer elemento le voy a asignar el valor de 9. ¿Ok? Y mostremos ese diccionario de 2. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿cómo accedo yo a los valores del diccionario de 2? Justamente por intermedio de sus llaves. Primer elemento, ahí está. ¿Ok? Por ejemplo, de 2, yo quiero acceder al tercer elemento. Ah, ya, su llave justamente es la cadena tercer elemento. Ahí está. ¿Ok? Hay una forma muy natural de agregar un nuevo elemento, especificando la llave, por ejemplo, cuarto elemento y un valor correspondiente, por ejemplo, 3.14. Y si nuevamente mostramos ese diccionario de 2, pues ya va a tener un nuevo elemento. Y al igual como los otros elementos, va a estar conformada por una llave y su correspondiente valor, que como ya hemos visto, para acceder a cada uno de esos valores, se hace por intermedio de sus llaves. Por ejemplo, creo que teníamos una función make list, que yo le daba un número entero y me generaba números. Ya. Entonces, yo puedo generar también, ¿no? Diccionarios, por ejemplo, de 3, operador de asignación, llave, ¿no? Por ejemplo, este que tenga la llave eh, A, y que el valor correspondiente a esa llave A justamente sea resultado de aplicar make list de argumento 4. La llave B va a tener como valor el resultado de aplicar la función make list de argumento 6. La llave C, de igual manera, va a tener asignado el valor que se obtiene de aplicar la función makeList de argumento 2. Y así mostremos de 3. Y ahí está. Nuevamente, para acceder a los elementos de ese diccionario, lo hacemos por intermedio de sus llaves. ¿Ok? Lo hacemos por intermedio de sus llaves. Listo. Pero obviamente, los valores pueden ser prácticamente cualquier cosa. ¿Ok? Muy bien. Nuevamente, lo que más nos va a interesar de este tipo de datos es justamente los métodos. La lista de métodos para un dato de tipo diccionario. ¿Cómo sería? Sí, de un dato de tipo diccionario, como por ejemplo de 1. Y de todos estos métodos, lo que a mí me interesa desarrollar son estos de acá.
¿Ok? Son esos de ahí. Esos serían mis métodos de interés. ¿Ok? Estos de acá vendrían a ser la lista de métodos de interés para un dato de tipo diccionario. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Muy bien. Entonces, comencemos a estudiar cada uno de esos métodos. Bueno, clear y copy yo creo que es bastante natural. ¿Ok? Empecemos con el método from keys. Pues ustedes desarrollen, aprendan los métodos clear y copy. ¿Ok? El método from keys. Ah, ya. Pues help de un diccionario cualquiera, como de uno punto método from keys. A ver qué dice. From keys recibe un argumento iterable, un argumento de tipo iterable, que ya sabemos que son las cadenas, las listas, las tuplas, un objeto range, y argumento opcional, value, por defecto tiene el valor de none. ¿Qué dice? Me crea un nuevo diccionario con llaves del iterable y valores seteados en value. Ah, muy bien. A ver, ya, un iterable. Ya. Eh, Vamos a importar string y ya sabemos que string tiene como una de sus constantes ASCII letters, no, ASCII uppercase, upper, ¿no? Uppercase. Ajá. Esa es una cadena de caracteres y puedo utilizar a ese iterable justamente como el iterable que le voy a pasar como argumento al método FromKeys. Ah, ya, perfecto. Entonces, a un diccionario en blanco le voy a aplicar el método FromKeys. Ya está. ¿De quién? De eso de ahí. Y lo vamos a almacenar en la variable d4. Y mostremos d4. Y ahí está. ¿Ok? Todas las llaves son elementos del iterable que he pasado como primer argumento. ¿Ok? El segundo argumento es opcional, por eso es que tiene un valor por defecto, y ese valor por defecto es none. De la misma manera, puedo crear otro diccionario, ¿ok? Con el mismo iterable, pero modificando el valor. Por ejemplo, vamos a ponerle eh, valor vacío, o vacío nomás, y mostremos de 5. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, la documentación es muy clara. ¿Ok? Crea un nuevo diccionario con llaves provenientes de ese argumento iterable y valores seteados, configurados en el argumento value. ¿Ok? Ya está. Claro, luego ya yo le puedo asignar valores a, valga la redundancia, los valores asociados a cada una de las llaves de este diccionario, ¿no? Por ejemplo, a ver, asignemos valores a cada elemento de T5. Ah, muy bien, entonces sería, ¿no? Cada elemento de D5, ya, para toda llave que está en ese iterable, aprovechamos que esa cadena es un iterable y cada uno de esos elementos es justamente una llave de D5, ¿ok? Y le asignamos un valor aleatorio, rnd.randint
no sé, pues de 0 a 20. Y después de eso ya vamos a tener cada uno de los elementos de ese diccionario con un valor ya en específico. ¿Ok? Entonces, noten cómo ya podemos, sin mucho problema, sin mucho inconveniente, estar combinando todo lo que estamos viendo. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ya está. Entonces, ese era el método from keys. ¿Ok? Muy importante saberlo manejar. ¿Está bien? Y siempre la lógica va a ser esa, ¿no? Yo voy a crear un diccionario con un montón, con varios posibles elementos. Para eso from keys me va a ayudar a partir de un iterable. ¿Está? Y yo puedo especificar justamente el valor que por defecto le voy a asignar. Y luego, de manera muy sencilla, puedo asignar valores en específico para los elementos de un diccionario. ¿Ok? Muy bien. Listo. Siguiente método, a ver, ya. Entonces ustedes van a desarrollar clean copy, ya hemos visto from keys, ¿ok? Entonces, seguimos con el método get. A ver, el método get. ¿Cómo funciona esto? Documentación. Help de un diccionario, punto met. Ajá. ¿Qué dice? A get, argumento obligatorio key, argumento opcional default. Y por defecto default tiene el valor de no. ¿Qué dice? Retorna el valor para key, ¿ya? Si es que key está en el diccionario. Y si es que no está en el diccionario, retorna lo que has configurado en default. Claro, hay un detalle. Por ejemplo, tenemos un diccionario de 4, ¿no? Ya, no, de 3 ya tiene elementos. Ahí está. Por ejemplo, si a de 3 yo le pido, ¿ok? La llave de S, el valor que corresponde a la llave S, ya. Pero no existe esa llave, entonces genera un error en mi código, ¿ok? Que genera un error en mi código muchas veces no es muy positivo que digamos, ¿ok? ¿Cómo puedo evitar ese error? Con el método get. Si a de 3, yo le digo, ¿sabes qué? Si es que existe la llave S, pues me va a devolver el valor que corresponde. Y si es que no existe, devuelve esta cadena. No existe esa llave. Listo. Ejecutamos. Ya no devuelve un error. Ya no devuelve un error. ¿Ok? Una excepción, como lo vamos a ver en el curso intermedio. Ahora me devuelve esa cadena que he configurado. Ahora, esa cadena tranquilamente puede ser un número. Si es que esa llave no existe, me devuelve ese número. Entonces yo ya puedo controlar el caso de que no exista una llave o un diccionario. En cambio, si obtengo un error, no puedo controlar eso, porque ya se cerró mi programa. Tal vez mi programa estaba ejecutando una semana y quiero acceder a la información de un diccionario, pero me equivoco y le coloco una llave que no existe. Entonces, este error justamente haría que mi programa termine de manera abrupta, perdiendo todo lo que ya realizó, todo lo que ya operó. ¿Ok? Muy bien. Esa es la importancia del método GET. ¿Está bien? Esa es la importancia del método GET. Muy bien. Ya está. Método GET. Siguiente, método items.
método items, sí. A ver, ¿cómo sería? Documentación. Un diccionario cualquiera, punto, el método. ¿Qué dice? A ver. Cuando a un diccionario le aplico el método items, que no tiene argumentos, me devuelve, ya, un objeto, ¿ok? Un objeto eh, con todos los elementos. Los elementos son llave valor. Muy bien. A ver, veamos. D1, ¿no? No, ese es vacío. D2. Ya, ese sí tiene elementos. Dice que si a D2 yo le aplico el método items, me va a devolver, ahí está, ¿no? Un objeto, ¿ok? Un objeto de tipo items que tiene una lista de tuplas. Una lista donde cada elemento es una tupla. ¿Ok? Cada tupla justamente está conformado por la llave y su correspondiente valor. La llave y su correspondiente valor para ese diccionario en particular. ¿Ok? Ya está. Claro, entonces yo me interesaría saber qué tipo de dato es este señor. De 2.items. Perdón. ¿Qué tipo de dato es ese señor? Es un dato de tipo items. ¿Ok? ¿Ya? Pero puedo acceder a sus elementos. A ver, a D2 le aplico el método items. Quiero ver si es un iterable. A ver, corchetes índice 0. Ah, ese objeto, ok, no es un iterable. Ok, no es un iterable. Ya, perfecto. Pero parece muy natural que yo lo pueda convertir a un dato de tipo lista. Entonces, voy a utilizar el constructor list de d2.items. Ya. Y él sí lo puedo manejar, porque él ya es una lista. ¿Ok? Entonces, eso es algo también muy importante de Python, ¿no? Eh, yo puedo, para un objeto que no tiene tal vez mucha interoperabilidad por sí mismo, lo puedo transformar a un objeto que tenga una mayor interoperabilidad. ¿Ok? Y eso se va a repetir, por ejemplo, cuando veamos en el curso de Machine Learning, el módulo Pandas, NumPy y todo lo demás. Muy bien. Ya, al ser una lista, obviamente ya puedo acceder a todos y cada uno de los elementos, pero noten, ya está bien, yo puedo acceder a todos los elementos de la lista, pero no puedo modificar los elementos que componen a esa lista. ¿Por qué? Obviamente, son tuplas, y como ya hemos aprendido, las tuplas no se pueden modificar. Las tuplas permanecen inalterables. ¿Ok? Las tuplas permanecen inalterables. Muy bien, ya está. Entonces, hemos visto que justamente a partir de un objeto que no era iterable, no era muy manipulable, ya puedo lograr construir un dato de tipo lista que, como ya hemos aprendido, ese tipo de dato es bastante modificable, bastante tratable, pero cada uno de sus elementos en sí no los puedo modificar. ¿Ok? Listo. El método KISS, bueno, ese ya es más natural. El método KISS. Entonces, documentación, help, un diccionario, punto, método KISS. Ahí está, y súper sencillo, ¿no? Dice que me devuelve un objeto con todas las llaves. Ya, entonces, si a D2 le aplico el método KISS, obtengo todas las llaves. Ahí está, como un objeto de tipo DIPKISS. Pero nuevamente, parece muy natural que yo lo pueda transformar justamente a un dato de tipo lista. ¿Ok? Método POP.
el método POP. ¿Cómo sería? Igualito. Help. En un diccionario cualquiera, punto, método POP. Ah, ya, dice que, a ver, el método POP, ¿no? K de, ya, devuelve B. Dice, remueve la llave especificada y retorna el correspondiente valor. Dice, si la llave no está, retorna el valor dado. ¿Ok? En otro caso, retorna aquí error. Claro. Ah, ya, muy bien. Por ejemplo, en D5 creo que teníamos un diccionario bastante grande. Ya está. Eliminemos un elemento al azar. ¿Ok? Eliminemos un elemento al azar. Ya. Dice que para eliminar un elemento al azar, especifiques una llave. Ah, ya, muy bien. Pop, está. Yo sé que las llaves de este señor provienen de string ASCII uppercase. Ya. De ese string yo quiero un número aleatorio. rnd.randInt, ¿ok? Que va entre 0, que es el primer elemento, y el número de elementos de esa cadena. ¿Ok? El número de elementos de esa cadena. No, ASCII letter, no, ASCII uppercase. ¿Verdad? Ah, acá también. Los elementos provienen de esa constante ASCII uppercase. Ya está. Listo. Ejecutamos y ahí está. Removió un elemento aleatorio cuyo valor era 1. ¿Ok? Removió un elemento aleatorio, acá especificamos esa llave aleatoria, y ese valor era 1. ¿Ok? Eso quiere decir de que si ahorita yo muestro D5, ya removí un elemento. ¿Cuál era? El N, ¿no? No está. La N no está. Y esa, a ver, ¿dónde está D5? ¿Dónde está D5? Acá está. Y justamente el valor que corresponde a la llave N, justamente es ese 1 que nos ha devuelto el método POP, como bien claro lo dice la documentación. ¿Ok? Remueve y retorna el valor que corresponde a esa llave. ¿Está bien? Remueve y retorna el valor que corresponde a esa llave. Muy bien. Bueno, yo creo que por hoy día nos quedamos acá. ¿Ok? Continuamos el miércoles. Sí, el miércoles. Muy bien. Buen inicio de semana con todos. Hasta luego.